Hola, soy Humberto. Aquí vengo a hacerles el video acerca de la estrategia de que yo seguí y que se pudo haber hecho del día 2. Ya deben haber visto el video del día 1, o bueno, si no, no hay ninguna relación entre los dos días, pues puede ser en cualquier orden, aunque quizás sí hay algunos tips o algunas cosas que hablé en el primer video que ya no las voy a hablar de nuevo en el segundo. Así que sería bueno si se hicieron los 2 días de los problemas, que vean primero el del día 1. De lo contrario, aquí está el del día 2. Sí les recomiendo que se hayan leído los problemas, que los hayan pensado al menos 1 hora cada uno, o haber hecho un conteo virtual durante el de las 5 horas, y preferiblemente haber intentado hacer algo de upsolving después del conteo, o haber leído las editoriales, haber visto algo y haber intentado programar algo más. Les repito, este video no se trata de hacer una editorial detallada del día 2 del IOI 2020, sino sería más bien de qué estrategia seguí, qué estrategia creo que debería haber seguido, y algunas estrategias principalmente centrando en obtener bronce en la IOI o en obtener plata. Y bueno, empecemos. Reiterar siempre que lo que es muy importante al principio de la prueba leer los problemas. Una cosa que no me gusta mucho de la IOI es que a veces los problemas estos son muy largos. Por ejemplo, en este día del IOI, el tercer problema, el Stations, estaba muy largo, o sea, y muy enredado de entender. O sea, yo perdí bastante tiempo a la prueba simplemente leyendo el problema, entendiéndolo bien, porque tenía muchos detalles, tenía muchas cosas que no era fácil darte cuenta de qué te estaban pidiendo. Después de haber leído todos los problemas en este tipo de competencias, bueno, es importante saber dedicarle un tiempo a cada uno de los problemas al principio para poder evaluar qué problema es el más fácil, qué subtareas hay que sacar, qué hay que asegurar. Este tipo de cosas es importante en los primeros minutos de la prueba o en la primera hora, tener claro qué se puede hacer. Aquí empecemos. Aquí tenemos el primer problema, que cuando uno lo lee parece a simple vista una cosita un poquitico clásica, pero porque bueno, tú dices, no, esto es estilo del grid de las potencias de 2, de las potencias de cualquier primo para las monedas, pero tiene sus cosas, tiene sus complicaciones. Y aquí puedes ver las subtareas, se puede ver eso. Cuando uno lo piensa, primero te dice, no, es parecido a este grid, y uno viene aquí, ve la primera subtarea, que la primera subtarea sería algo así como el grid de las monedas con un poco de optimización, o sea, programado con un poco de cuidado. No es algo que requiera demasiado tiempo esta subtarea si has visto antes el grid de las monedas, que debe ser algo bastante clásico para la mayoría de los concursantes del IOI. Y bueno, las demás subtareas ya sí se va viendo un poco más complicado. O sea, cuando lo lees y piensas unos minutos, no se ocurre mucho más que la primera subtarea. Y quizá algo muy básico para la segunda, pero ojo, aquí no estoy seguro. Entonces seguimos. El siguiente problema es el de los mushrooms, que es el de los es un interactivo. Recuerden, muy importante los interactivos en la IOI. En la IOI seguro, en casi todas las IOI debe salir. A ellos casi siempre les gusta poner al menos un interactivo y un reactivo, o dos interactivos, o un interactivo y un output only, o algo parecido. Así que hay que ir preparado para todo este tipo de problemas. Es bastante importante ir preparado, sobre todo para los interactivos. Interactivos sí, es prácticamente se puede prácticamente asegurar que va a haber al menos un interactivo en el IOI. Y aquí, bueno, en este problema teníamos que adivinar cuántos honguitos, o sea, tienes que hacer unas queries, vaya, como si fueran letras, hay A y B, tú no sabes cuáles son, te dicen los pares consecutivos de distintos y tú tienes que adivinar la cantidad. Este problema, cuando uno lo lee, te parece algo no tan complicado, y cuando vienes a las subtareas tú vas a ver, no, la primera subtarea simplemente es 10 puntos, que puedes preguntar por cada hongo, por cada letra, una por una, a ver si es una A o una B. Te dicen que la primera siempre es una A, así que simplemente hacerlo ahí con la primera. En la segunda subtarea tienes que usar, bueno, ya ves que es de 10.000 hasta 900 y pico, o sea, tienes que usar entre dos queries. Es parecido, puedes preguntar o sea, puedes simplemente preguntar de la forma. Déjame ver aquí. X significa que ya la A es la que tenemos y tenemos la X. O sea, preguntamos una adelante y una atrás y ahí sabemos, vamos contando. Mira, ahora tengo 2A nuevas, tengo una B y una A, o 2B.
no tienes que saber, lo importante en este problema es leer bien, repito, es muy importante leer bien para que te des cuenta que no tienes que adivinar cuál hongo es de cada color, sino, no tienes que adivinar qué letra es A y B, sino la cantidad de A y la cantidad de B. Si no te das cuenta de esto, era imposible resolver el problema. Pero bueno, de nuevo, lean bien. Luego, después de esta subtarea, que da 25 puntos, que es algo bastante fácil, es cuando casi siempre a uno se le ocurre, o sea, al menos a mí se me ocurrió encima que al momento de leer el problema, te puedes tardar un poco, pero es algo que te debería venir bastante natural sin mucho tiempo dedicado. Y ya ves que, y se ve que después los límites aquí son 900, 200, 900, 200 y a 20.000. A uno le da la impresión de que puede ser alrededor de raíz de n o de algún logaritmo multiplicado por algo, por algunas constantes. Pero bueno, está más cerca la raíz de n porque la raíz de 20.000 es algo así. Está bastante cerca por ahí, quizás raíz con algunas constantes. Raíz multiplicada por algo y según ese por algo que esté multiplicado deben ser los puntos que te va a dar el problema. Y bueno, efectivamente al final es así. Así que eso te ayuda a ir pensando en cosas relacionadas con la raíz y hacer algunas queries que bueno, qué tal si puedo adivinar raíz de una sola query, cosas así. Pero bueno, vamos a seguir más este problema porque uno piensa un poco y debe ir al siguiente para ver qué tenemos en el resto de la prueba. Y aquí venimos al Stations, que es el tercer problema. Ya le digo, este problema vas a tardar bastante en leerlo porque está complicado de entender. Y bueno, cuando uno lo entiende, básicamente te dicen no. Estamos en un árbol y tienes que ir de un nodo a otro y tienes que saber, o sea, suponiendo que vas en el camino de A a B, si estás por un nodo C, ¿cuál es el siguiente nodo que tienes que coger? Pero no tienes la lista, no te dan la lista, o sea, el que tienes que adivinar eso y tú lo único que puedes hacer es darle un número a cada nodo y bueno, el problema, me imagino que ya lo han entendido bien, que lo han pensado. Este problema al principio uno, no sé, le parece un poco raro porque no es un problema que uno está acostumbrado a ver. Es algo que uno casi nunca practica y entonces es algo como que bastante nuevo para la mayoría de los concursantes, que esto puede ser bueno, puede ser malo, porque bueno, la gente puede que no tenga muy buenos resultados en problemas de este tipo, pero es algo que siempre es importante porque en este caso es un problema que se le podía sacar puntos, se podía incluso aceptar. Y bueno, tenemos aquí la subtarea que dice: en la primera subtarea, cada estación tiene no más de 2 vecinos. Esta subtarea es algo que debería ocurrirse de rápido, que es básicamente si el grafo es un camino, simplemente puedes a una punta darle el 1, a otra punta darle el n, y enumerarlos desde 1 hasta n, y ya con eso tendríamos todo sin ningún problema, porque al tener 2 solamente, o sea, al tener los números numerados 1 a n, si vas hacia la derecha, entonces vas al siguiente al i más 1, y si vas a la anterior del i menos 1. La segunda subtarea dice que es un árbol binario perfecto, o sea, te conectas el nodo i más 1 con el partetera inferior de i entre 2. Al ser un árbol perfecto es algo parecido también, se puede ver ahí, se le puede asignar los mismos más o menos a cada nodo y tú más o menos puedes saber si está en tu subárbol izquierdo, si está en tu subárbol derecho o si está hacia arriba. Porque simplemente le puedes asignar a cada nodo un número, o sea, en la editorial deben hablar de esta solución, no es algo demasiado complicado. Tienes la tercera subtarea que te dice que que hay una sola estación con más de 2 vecinos. Eso significa, déjame pintar aquí otra, que el grafo te va a quedar como algo así. O sea, sería como algo más o menos así. O sea, que hay un solo nodo que tiene muchos vecinos. O sea, y aquí simplemente podemos, a ver, deja ver aquí hasta cuánto podemos poner los números. No me acuerdo de eso. Te dicen que los números, bueno, puedes poner los números hasta 1.000.000. Y cada estación tiene, sí, hay una, ya. O sea, los números son hasta 1.000.000. Por tanto, podemos decir, por ejemplo, a esta gente va a ser ahora nuestra rama 1, y a esta le damos al rama 1, nodo 1, rama 1, nodo 2. Entonces, cuando nos hagan la query, simplemente sabemos si está en la misma rama y tiene un número mayor, hay que ir hacia acá, si no, hay que ir hacia acá. Y bueno, como damos 2 números, porque al final a cada nodo nada más que le podemos poner un número. ¿Qué podemos hacer? Como los números son hasta 1.000.000 y este número va hasta 1.000 y este número va hasta 1.000, podemos decir que es el primer número por 1.000
más el segundo número por 1. Y bueno, así podemos resolver esta subtarea. En el caso de la tercera subtarea tenemos que n igual 8. Esta subtarea personalmente tuve que pensar un poco más para saber cómo hacerla. Ya que si n era igual 8, lo que yo hice fue algo estilo que tenías el grafo, o sea, como es 8, son 8 nodos nada más, o sea que el árbol te va a quedar una cosa bastante pequeña. Tú puedes o sea, en mi caso, yo en cada nodo llevaba el camino, o sea, como son 8 nodos, puedes representarlo con una máscara de 3 bits, 001, 0010, 000. Con máscara de 3 bits puedes representar cada nodo. A cada nodo le asignas un número del 0 al 7. Y entonces en cada nodo tú puedes llevar o sea, por ejemplo, en este nodo vamos a decir que este es el nodo 3, este es el 2 y este es el 1. A este nodo le podemos asignar 3 por 8 al cuadrado, más 2 por 8, más 1 por 1. Y a partir de esto podemos simplemente saber el camino entero, y entonces en las queries simplemente ya si tenemos todo el camino, tenemos el camino de un nodo, tenemos el camino del siguiente, podemos ver ahí en consecuencia de buscar cuál es el primero común entre los dos caminos y ver si hay que ir hacia arriba o si habría que ir hacia abajo, y en el caso de caer hacia abajo podremos ver también ahí a quién tendríamos que ir. Hay que implementar un poquito para esta subtarea, pero no es algo muy complicado en general. Entonces, ahora, cuando uno lee todos estos problemas, que va pensando todas estas subtareas en su primera hora, vas pensando todo esto y tienes que después escoger qué vas a hacer. En mi caso, noté que el problema que más se le podía sacar, o al que más puntos quizá le podía sacar fácil, era este problema de los hongos, de ir adivinando, porque bueno, te decía, no, son 200 queries, hay que hacer algo con la raíz, las queries son de adivinar, es un problema que tú lo miras y dices, bueno, no hay muchas cosas distintas que hacer, no debe ser algo muy complicado, el statement es simple, y dices, bueno, este problema quizá tenga una solución simple, que a lo mejor no me da 100 puntos porque estos números están feos, y entonces quizá no coja 100, pero pueda coger, no sé, 50, 60, 80, de una manera sin tener mucha dificultad. Así que creo que ahí era darte cuenta de esto. Otra alternativa podría ser en este problema de las stations e intentar ver algo que te pudiera funcionar para un grafo general, para no solo hacer estas subtareas que son 40 puntos, que si bien 40 puntos es una nota importante, en este problema se podría coger una parte de esta subtarea final con algo así. El primer problema en general, se veía un poco más difícil que los otros dos, o bueno, quizá uno no lo vio más difícil que los otros dos, pero si lo pensaste un poco y no llegaste a mucho, debes haber pensado un poco más los otros dos, porque en este por lo menos yo pensé, y la mayoría de las personas que conozco pensaron, y no llegaron a mucho más que la primera y a lo más la segunda subtarea. Ya llegar a la tercera subtarea en este problema era algo bastante complicado, así que uno tenía que tratar de decidirse entre el segundo y el tercer problema para pensar un poco más, ir pensando los dos a lo largo de la prueba. En mi caso yo pensé primero el primero, el segundo, o sea, el de los hongos, y obtuve una solución de 80 puntos, que era, a ver, primero pensé una solución como de 50 o 60 puntos, que sería, como aquí ves esto de la raíz, puedes hacer queries de tipo, podemos ir preguntando cosas de tipo AX, de este tipo que tenemos aquí, y podemos averiguar uno por uno, saber cuáles. Entonces, cuando tengamos aproximadamente K respondido, vamos a saber, cuando hayamos adivinado acá, vamos a tener algo como A, B, A, B, y entonces vamos a tener K entre 2, o sea, vamos a tener o K entre 2A o K entre 2B, el que más esté va a estar al menos K entre 2 veces, y con eso podemos hacer queries de este tipo que tenemos aquí, que con queries de este tipo que tenemos aquí podemos adivinar en uno solo, o sea, la cantidad aquí que tenemos podemos adivinar en una sola query cuántos tenemos, de cuántas B hay, cuántas A hay. Podemos adivinar todo si ponemos muchas del mismo tipo seguido de las que no conocemos.
Incluso en esta query podemos incluso poner otra X aquí, porque al final se puede resolver esa query bastante parecido a la anterior, para hacer un poquito más óptimo y coger unas comas más en los puntos ciertos. Esta primera sustitución, que no recuerdo cuánto daba alrededor de 50 o 60 puntos, no más que eso. Luego de eso había una manera de optimizar un poquito más, que era vamos a preguntar por la segunda y la tercera. Teniendo la segunda y la tercera, podemos tener ABB, ABA o algo así, o AA, no sé. Y bueno, entre las tres primeras vamos a tener al menos dos del mismo tipo. Con esas dos del mismo tipo vamos a poder hacer queries de este tipo, del tipo este AX. Y aquí podemos ver que si la respuesta es 1, sería que esta es una B y esta es una A. O sea, sería algo así, B y A. Y bueno, si la respuesta es 0, las dos son A. Si la respuesta es 3, las dos son B. Y si la respuesta es 2, es al revés. Esta es la que es una B y esta es la que es una A. Y bueno, así podemos ir adivinando el primer pedazo de tamaño K, de 2 en 2. Y adivinar el resto, como mismo habíamos adivinado con este tipo de query. Teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos hacer? Una cosa importante, una observación importante de este problema para maximizar la cantidad de puntos que se cogen ya después que tienes esta solución. Para maximizar exactamente el número de queries, podemos ir y buscar cuántos son la cantidad exacta de queries que hace nuestro algoritmo. Por ejemplo, vamos a decir, nuestro algoritmo hace, suponiendo que K sea la cantidad que vamos a adivinar con anterioridad de esta forma, haríamos 2 más K entre 2, o sea, algo así, 1 más 1 menos no te va a afectar mucho el punto, los puntos que tú hagas. Sería algo como que 2 más K entre 2 más N entre K, creo. O algo así, o N menos K entre K, aquí hay algunos más 2, menos 1, se puede hacer algo ahí un poco más exacto. Entonces, simplemente, para no tener que resolver esta ecuación, puedes simplemente hacer un ciclo en tu programa, y para todas las K, quedarte con la mejor y decir, bueno, mira, esta es la mejor K, esta es la que voy a usar para mi problema. Con esta solución se podía obtener 80 puntos, fue lo que yo obtuve. Tardé, no sé, 2 horas alrededor en llegar a esta solución. Fui primero por la de 50, esta no la programé, directo programé esta. Depende de cómo tú te sientas, puedes programar la de 50, después ir mejorándola. Yo intenté mejorarla después, pero no, de ese 80 para arriba no cogí más. Había una manera de obtener 92 puntos que no era tan difícil, pero bueno, había que ver más cosas que no me di cuenta. Y quizá en otros se obtenga, quizá puedan verles pues cómo obtener. Había otra solución de 80 puntos que estaba un poco más sencilla, o bueno, simplemente diferente, que era hacer queries. Primero haces una query del tipo AX, adivinas el segundo, después haces AX, AX, y entonces vas así y vas teniendo, cada vez voy preguntando, o sea, si tengo, vamos a decir que P es igual al máximo, que diga, al máximo entre la cantidad de A y la cantidad de B que tengo hasta ahora. Puedo preguntar con las P siguientes y así obtengo P, o sea, obtengo P nuevas que averiguo cuántos son, pero además este exacto puedo averiguar cuáles. Y entonces para la siguiente pregunta, este máximo de cantidad de A y cantidad de B, que sé dónde están exactamente, puedo aumentar en 1, o puede quedarse igual, pero bueno, cada 2 queries tiene que aumentar en 1, porque, o bueno, no cada 2 queries tiene que aumentar en 1, sino que cuando he hecho K queries tiene que ser al menos K entre 2. Y simplemente implementando esto así intuitivo, se obtenían 80 puntos también, creo. O no sé si un poco más, no estoy seguro. Había una manera de obtener 92 que era combinando algo. No sé si esta es la solución de 92 o había que hacer algo más para obtener los 92 puntos. Ahora mismo no se me ocurre algo más óptimo que esto, porque bueno, aquí vamos a ir adivinando. Ya recuerdo. Lo que pasa con esta es que vamos adivinando de uno en una, pero aquí en este pedacito del principio íbamos adivinando de 2 en 2 con este tipo, así que es óptimo hacer este tipo hasta un punto y a partir de ahí hacer esto. Y bueno, ya llegar a ese punto está un poco más complicado, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos aquí para ver cuánto tomaría. El cálculo queda un poco más grande, pero el procedimiento es el mismo. Y haciendo eso óptimamente creo que se podía alcanzar 92 puntos. Ya eso era algo más
Ya si tienes 92 saliste muy bien en este problema. Eran 12 puntos que, dependiendo en si se te ocurría o no cómo hacerlo, podías mejorar y podías tener un buen resultado en este problema. Pero bueno, no era necesario. Con los 80 puntos podría obtener un buen lugar. Y quizá con eso tiempo podrías invertirlo mejor en otros problemas o no, dependiendo en lo que se te ocurriera, lo que estuvieras pensando en ese momento. Y bueno, este era el problema que... no es este. Este, a mi entender, era el problema que más puntos se le voy a sacar, que uno debería haber priorizado. Si no priorizaste este, bueno, aquí no era como en el primer día que tenías un solo problema fácil. Aquí, o sea, un solo problema, que un problema era mucho más fácil, mucho menos difícil que los demás dos. Y aquí teníamos un poco de más libertad en cuanto a qué escoger, porque estaba este problema y estaba este de las estaciones, que también se le podía sacar algo más. Luego de este problema yo me puse a asegurar todas estas subtareas de los 40 puntos aquí. O sea, pensé durante un tiempo si podía resolver este problema para 100 o sacar por lo menos 30 o 40 puntos de estos 61 de esta última subtarea, y no se me ocurrió. Sí, conozco a otro muchacho aquí, Manuel Darío, de Cuba también, que hizo la IOI, o sea, participó junto conmigo en el mismo lugar. Y él sí vio la solución de este problema, le obtuvo 80 puntos también al problema B. Y este sí vio la solución completa, vio cómo sacar esto y no tuvo que implementar todas estas subtareas de 40 puntos, simplemente fue directo al 100. Ya aquí es algo difícil de qué hacer. Aseguro los 40, pienso para el 100, hasta qué punto pienso para el 100 y después me pongo a asegurar los 40. Ya que hacerlo era bastante importante para obtener, o sea, era uno de los puntos que más se podían obtener en este problema. El Biscuits, este problema yo lo descarté, o sea, no lo descarté, pero lo pensé bastante poco porque vi que era el que menos le podía sacar. Si uno no lo ve, bueno, le dedica más tiempo. Descartar un problema a veces es algo arriesgado, pero a veces es algo necesario. En este caso me salió bien, porque si este problema estaba difícil sacarle más de esos puntos, a lo más de 9 o 21 puntos, estaba realmente difícil. Creo que para un concursante que espere coger bronce o como mucho una plata, no era muy factible pensar mucho este problema, o lo pensabas hasta que te das cuenta que estaba bastante complicado. Era mejor centrarse en este problema en el Stations o en el otro, en el de los zonguitos, el de adivinar con la de las raíces. En este problema, para estos 61 puntos había que hacer una observación que era la que te cambiaba el problema. A partir de ahí, si lograbas hacer esta observación suficientemente rápido, podías resolver el problema. O sea, quizá no, pero bueno, podías pensar más y podías sacar una puntuación mucho mayor, al menos 60 y pico. Bueno, depende si además aseguras el resto de las subtareas. Veamos aquí cómo hacerlo. Tenía por aquí pintado en alguna parte. Exacto, es aquí. Tenemos el grafo, el árbol, y en cada nodo vemos el momento en el que se entra. Si corremos un DFS en ese árbol, el momento en que entra y el que sale. Y así tenemos como que el rango de cada nodo en el Euler Tour. Porque bueno, si ves aquí el Euler Tour sería 1, o sea, si lo vemos los números en nombre del Euler Tour, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en cada uno tenemos el rango que lo ocupa el Euler Tour, la cantidad de nodos la cantidad de nodos que están en su subárbol. Y bueno, cuando nos hacen una pregunta simplemente podemos decir, bueno, suponiendo que queramos ir de un nodo a otro nodo y vayamos por un nodo de aquí, lo que podemos decir es, bueno, vamos a analizar si ese nodo, creo que en el problema, cuando tú estás en un nodo te dan la lista de sus adyacentes y el número que tú le das. Entonces la idea más importante aquí es que podemos llevar los dos números de la misma manera que habíamos dicho en la subtarea anterior, que esto sería 2 por 1000 más 5, y así, darle los números de esta forma para tener las dos cosas, es como si lleváramos un par, pero implícitamente meterlo en un solo número. Y bueno, podemos ver si hay algún hijo de este nodo que contiene el nodo que yo estoy buscando, bueno, nos vamos hacia él. Si no hay ninguno, nos vamos hacia el padre. Con esto se podían sacar 30 y algo puntos
de 30 a 40 puntos en la subtarea última y resolver alguna de las primeras subtareas, no recuerdo cuáles. Y bueno, la clave del problema, ya después que tenías esta observación, ya tenías el paso principal hecho, o sea, ya tenías por dónde atacar al problema, y de ahí para allá podías intentar llegar a los 100 puntos, intentar hacer eso con un solo número. La solución va parecido a esto, pero bueno, la solución final es que aquí en realidad estos dos números no son tan importantes tener los dos, simplemente podemos tener, o sea, de los hijos, con tener nada más que los principios, ya podemos ver, porque como si los ordenamos, entonces el final de este va a ser el principio del otro, y a partir de esa idea podemos tener una de eso. Lo que bueno, ahí tendríamos que ver el final general. Entonces la cosa es, en los niveles pares podemos llevar los principios, en los impares llevar los finales, y hacer algo ahí con eso para resolver el problema completo. Es un problema que es de pensar, no es tanta implementación, sino es algo más ver qué número le das a los nodos. No es algo muy habitual de lo que uno esté muy adaptado a pensar, pero es un problema que se podía hacer durante la competencia, dependiendo de tu nivel, dependiendo de tus cosas, o si no, al menos asegurar los 40 puntos. Era bastante importante, si no, si es el problema, asegurar los 40 puntos, porque 40 puntos en este yo bueno, era bastante importante asegurar esos puntos. Así que bueno, asegurando estos puntos, mi puntuación, yo no vi la idea de llevar el L y el R del Euler Tour para ver qué nodos están en mi subárbol, así que solo pude hacer las 4 primeras subtareas. Obtuve 39 puntos en este problema. Y bueno, en aquel obtuve 80, ya dije cómo se podía obtener 92. Aquí del 39 al 100 tenías que ponerte a escoger. Y del Biscuits, lo más así que vi fue, bueno, la primera subtarea. Fue algo que hice a últimos minutos de la competencia, últimos 10-15 minutos, cuando ya tenía asegurado los 80 puntos del B y los 39 del C. Dije, bueno, me quedan 20 minutos, lo que más puedo hacer para maximizar mis puntos ahora es hacer la primera subtarea esta, que tenía más o menos la idea de cómo hacerla, la hice, bueno, me dio ahí un minuto antes del final o 2 minutos antes del final, y logré coger esos 9 puntos. Aquí en este problema se podían sacar estos 9 puntos. Para sacar los 12 había que darse cuenta de que bueno, si uno es mayor que 3, puedo tener, es lo mismo que tener una del siguiente. Ya a partir de esa operación te quedaba unas multiplicaciones o algo así, te quedaba bastante fácil esta su tarea, pero esa observación no estaba muy fácil de ver. Y bueno, lo otro tampoco, o sea, estos 12 puntos se podían sacar, pero había que pensar y tenías que tener en cuenta de ver cómo se hacía. Y eso, este día en general lo vi un poco más de pensar, o sea, el primer día tenía más problemas de implementación, o sea, no tenía más problemas de implementación, pero era algo más algorítmico, un poco más de implementar. En este día los problemas, como eran interactivos, reactivos, eran un poco más ad hoc, de pensar, estilo de Force, como ustedes lo quieran llamar. Y bueno, entonces lo más importante era esto, o sea, tratar de sacarle 80 o una nota alta al B o al C, o si lo sacas a los dos, perfecto. Si quieres sacar bronce, tendrías que haber sacado teniendo en cuenta lo que sacaste en los primeros días. Yo aquí saqué 128, algo así. El otro muchacho que yo les hablé, Manuel, le sacó 100 al C, le sacó 80 al B y 9 a este, 189. Él había salido mal el primer día, pero bueno, como salió bien, que hizo esos dos problemas casi completos, logró coger bronce también. Yo cogí un bronce bastante apretado, 9 o 10 puntos por debajo de mí, ya no era bronce. Y lo que hice fue eso. Quizá pude haber pensado un poco más para sí en el problema último, pero no creo que hubiera sido, o sea, no sé si lo hubiera visto o no, y no me arrepiento de lo que hice, porque si lo hubiera pensado más, a lo mejor no me hubiera dado tiempo a sacar los puntos de las subtareas y no hubiera logrado coger bronce. Hubiera sido algo arriesgado, dependiendo de su nivel, de cómo ves el problema, es como la estrategia que uno debe seguir. Aquí les he hablado más o menos de la estrategia que yo seguí, de lo que hice, de lo que creo que había que hacer. Espero que les haya sido útil. Y bueno, gracias por ver el video.